Las noticias occidentales han sido sorprendentemente veraces últimamente. Antes escribían que Rusia se quedaría pronto sin misiles y con las estanterías vacías en las tiendas. Ahora admiten que Rusia produce más armas que antes de las sanciones. Y ahora escriben que Occidente se está quedando sin uranio y que los precios de la electricidad subirán drásticamente a partir de 2024. Y el problema no es solo el golpe de Estado en Níger. Sin embargo, hablemos de todo en orden. El uranio está subiendo de precio, se puede ver en el siguiente gráfico. Por supuesto, el golpe de Estado en Níger tiene una relación directa con ello, porque Níger es el séptimo proveedor de uranio del mundo. Y los rebeldes suspendieron los suministros y expulsaron del país a los especialistas franceses que extraían uranio. Pero la razón principal de la subida de los precios del uranio no son los acontecimientos de Níger. De lo contrario, los precios habrían subido inmediatamente después del golpe de Estado allí. Y no reaccionaron a este acontecimiento con una subida muy grande. Lo más interesante empezó después del golpe, cuando Occidente empezó a pensar dónde podría encontrar uranio para sustituir al de Níger, y especialmente la UE, que dependía en un 24% de los suministros de Níger. Pero los europeos descubrieron con interés que no son los únicos que de repente necesitan uranio, hay mucha más gente que quiere uranio. Y no hay uranio suficiente para todos. Resulta que China está construyendo 24 nuevos reactores. Y teniendo en cuenta que los chinos tienen ahora 55 reactores en funcionamiento, se trata de una construcción a gran escala. Además de China, India está iniciando la construcción a gran escala de centrales nucleares. Las autoridades ya han asignado 5 emplazamientos para nuevas centrales nucleares. Y los indios tienen previsto construir 20 nuevas centrales nucleares en total. Incluso los japoneses, tras el accidente de Fukushima, se atrevieron a poner en marcha algunas centrales nucleares. Porque cuando llegó la crisis energética, junto con las corrientes del norte, Occidente empezó a poner en marcha todo aquello a lo que se negaban, tanto centrales de carbón como nucleares, porque el hambre de energía no es mala cosa. Los japoneses incluso tuvieron que pedirle a Biden que se dignara a darles permiso para comprar petróleo ruso y comprar por encima del techo impuesto por el G7. Y la UE reconoció la energía nuclear como limpia, aunque antes no lo había hecho, alegando accidentes como el de Fukushima. Y de repente todo el mundo necesita uranio. Por cierto, es culpa de Occidente que India y China hayan decidido construir tantas centrales nucleares. Fue Occidente quien puso de moda la energía verde, y también quien amenazó con imponer impuestos sobre el carbono y otras sanciones a quienes siguieran utilizando carbón y otras fuentes de energía sucias. En India, el 74% de la electricidad se genera en centrales térmicas de carbón. Y las centrales nucleares y el gas representan una ínfima parte de la generación. Cabe imaginar la envergadura de la construcción de centrales nucleares y terminales de GNL en India para ecologizar al menos la mitad de su economía. Además, India se enfrenta a otros 2 grandes retos energéticos. En primer lugar, los indios siguen siendo mayoritariamente rurales, pero, en un esfuerzo por alcanzar a China, se están trasladando a las ciudades como los chinos. Mientras que en China más del 60% de la población vive en ciudades, en India solo lo hace el 35%. Debido a la urbanización, la demanda india de electricidad aumentará drásticamente. Y dado que la población india es 3 veces mayor que la de la UE, esto significa una mayor competencia por los recursos energéticos para la UE. Otro reto para el sector energético indio es el traslado de fábricas de China a la India por parte de los estadounidenses, en un contexto de deterioro de las relaciones entre EU y China. Por cierto, el otro día Apple presentó un nuevo iPhone y anunció que se abastecerá no solo de China, sino ya de la India. Para suministrar electricidad a las nuevas empresas, los indios tendrán que aumentar considerablemente las importaciones de recursos energéticos, tanto de gas como de uranio. Pero China no va a renunciar a su posición, al contrario, está haciendo progresos, hasta el punto de que la UE se ha fijado recientemente en ella. Ursula von der Leyen dijo que lucharía contra los coches eléctricos chinos baratos.
que han inundado el mercado europeo y dejado fuera a los fabricantes locals. Pero ¿cómo luchar si China tiene el poder de Siberia y construye nuevas centrales nucleares, incluida Rosatom? Y Europa tiene tuberías con fugas en el fondo del mar Báltico y los europeos se han prohibido cooperar con los rusos, que además de construir centrales nucleares, se dedican al enriquecimiento de uranio. Rusia acapara el 38% del mercado mundial y otro 15% de la producción, de la que ahora carece la UE por los sucesos de Níger. Por cierto, también hay un matiz con la producción, del que Occidente solo puede culparse a sí mismo. El hecho es que el mercado del uranio es muy lento, como un gran barco. Lleva mucho tiempo aumentar la producción en este mercado, y una empresa minera suele tardar entre 8 y 15 años en establecer la producción en un yacimiento recién explorado. Pero la exploración de nuevos yacimientos se ha descuidado en los últimos años porque Occidente no incluyó inicialmente las centrales nucleares en la lista de fuentes de energía ecológicas. Las empresas mineras se encogieron de hombros, pues no. Y los precios del uranio eran bastante bajos. Así que nadie estaba especialmente motivado para buscar y desarrollar nuevos yacimientos. Además, los antiguos funcionaban bastante bien si volvemos a hablar de Níger. Y de repente cantó el gallo, y de repente se necesitaba uranio, y se tardarían años en establecer la producción de uranio. Y estas cosas deberían haberse planificado con antelación. Pero Occidente no reconoció que las centrales nucleares eran ecológicas, y con ello se cavó un profundo agujero. Como resultado, los franceses han sido advertidos recientemente de que los precios de la electricidad subirán entre un 15% y un 20% a partir de 2024. Y no será la primera subida. Se anularán prestaciones y aunque el gobierno ha compensado este aumento en el pasado, ahora no lo hará. Pero lo más importante es que también subirán los precios para las empresas. ¿Y cómo va a competir Ursula von der Leyen con los coches eléctricos chinos baratos? Hasta ahora, la energía verde, aunque Occidente la haya puesto de moda, reporta más beneficios a China y Rusia. Los chinos fabrican coches eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, mientras que los rusos construyen centrales nucleares y nuevas plantas de GNL. Y Putin anunció recientemente que la producción de GNL en el Ártico se triplicará para 2030. Y Rusia también ha empezado a desarrollar la industria minera del litio, cuyo precio ha hecho subir Occidente con la moda de los coches eléctricos. Aún no está claro qué han ganado los europeos con esto, porque la UE tampoco se ha vuelto más respetuosa con el medio ambiente debido a la escasez de uranio y gas. Muchas centrales eléctricas de carbón han vuelto a funcionar en Europa. Francia, por cierto, también ha concedido más permisos para el uso del carbón, porque no espera que haya suficiente energía de las centrales nucleares. En general, la conclusión es que el uranio no es tan sencillo, y que la infrainversión en esta industria, debido a las antiguas modas verdes, está teniendo repercusiones. Debido a la infrainversión, por cierto, los precios del petróleo estaban subiendo en ese momento, pero sería más fácil aumentar la producción allí si la OPEP se pusiera de acuerdo, pero no lo hará. Y con el uranio, incluso con todo el deseo de aumentar la producción, no es una cuestión rápida. Y la demanda de que solo está creciendo. Así que Europa no verá uranio. Al menos no uranio lo suficientemente barato como para que los productos fabricados en la UE resulten interesantes para alguien. Y a juzgar por la guerra comercial que los europeos van a declarar a China por las crecientes ventas de coches eléctricos chinos, el interés por los productos europeos está cayendo incluso en su mercado doméstico.